El ataúd de mi madre descendía lentamente al suelo del cementerio de Granada, envuelto en el aroma acre de las flores marchitas y el incienso católico que tanto odiaba en secreto. Maldita sea, Carlos, ¿por qué no me lo dijiste antes?, grité en mi mente mientras veía a mi padre, con los ojos rojos y las manos temblorosas aferradas a un rosario falso, fingir el duelo perfecto al lado de un hombre que yo acababa de descubrir, su esposo, Manuel, oculto como un fantasma en las sombras de la multitud. En ese instante, juré que mi vida se rompería en pedazos, pero no imaginé que los fragmentos me cortarían tan hondo, ni que el amor prohibido sería la hoja más afilada. Me llamo Javier, tengo 22 años, y hasta ese día, mi mundo era un tapiz de mentiras tejidas con hilos de tradición andaluza, la Virgen de las Angustias velando por nuestra casa en el Albaicín, las fiestas de la Cruz con sus cruces floridas que ocultaban pecados más antiguos que las calles empedradas de Granada. Mi madre, Rosa, había muerto de un cáncer que devoró su cuerpo como el fuego de una Semana Santa descontrolada, dejándome solo con un padre que siempre había sido un enigma envuelto en silencio. Carlos, mi padre, era un hombre de 50 años, con la piel curtida por el sol de los olivares que administraba en las afueras de la ciudad, un viudo devoto en apariencia, que me había criado con cuentos de honor familiar y rezos nocturnos. Pero en el entierro, cuando el sacerdote entonaba el Requiem aeternam, vi como Manuel, un arquitecto de ojos verdes y acento catalán suavizado por años en Andalucía, le tomaba la mano a mi padre bajo la manga de su chaqueta negra. Fue un gesto fugaz, pero suficiente para que mi estómago se revolciera como si hubiera bebido demasiado manzanilla en una boda gitana. Después del funeral, el peso de la casa vacía en el barrio del Sacromonte me aplastó. Mi madre había sido el pegamento de nuestra familia disfuncional, ella cocinaba el salmorejo con ese toque de comino que hacía que los vecinos envidiaran, ella me defendía cuando los curas del colegio me miraban con sospecha por mis debilidades, así llamaban a mi forma de mirar a los chicos del equipo de fútbol del instituto. Ahora, con ella bajo tierra, mi padre me anunció la mudanza. Hijo, Granada es demasiado grande para nosotros solos. Manuel y yo hemos encontrado una casa en el centro, cerca de la catedral. Será un nuevo comienzo. Su voz era un susurro ronco, como el viento que azota las cuevas de los gitanos en las colinas. No mencionó que Manuel era su esposo, no en palabras, pero lo supe por el anillo que brillaba en su dedo anular, idéntico al de aquel extraño que ahora sería mi padrastro. Llegamos a la nueva casa una semana después, un piso modernizado en la calle Reyes Católicos, con vistas a la plaza nueva donde los vendedores ambulantes gritaban ofertas de abanicos pintados a mano. El lugar olía a jazmín fresco y a pintura reciente, un contraste brutal con el polvo acumulado en nuestra antigua morada. Manuel me recibió con una sonrisa cálida, extendiendo una mano callosa por años dibujando planos de edificios que nunca vería terminados. Bienvenido, Javier. Sé que esto es duro, pero aquí somos familia. Sus palabras eran como el eco de una guitarra flamenca, melódicas, pero con un trasfondo de pasión contenida. Yo asentí, tragando el nudo en la garganta, mientras mi padre descargaba las cajas con fotos de mi madre, sonriente en su vestido de fallera valenciana que nunca usó en Granada. Los primeros días fueron un baile torpe de silencios y comidas forzadas. Mi padre trabajaba de sol a sol en los olivares, regresando exhausto con el olor a tierra pegado a la piel, y Manuel pasaba las tardes en su estudio, rodeado de maquetas de la Alhambra restaurada. Yo, desempleado y con un título en Historia del Arte que no servía para nada en esta crisis económica que azotaba España desde 2008, merodeaba por la ciudad como un fantasma. Subía la colina de la Alhambra al amanecer, cuando los primeros rayos teñían de rosa los palacios nazaríes, y me sentaba en los jardines del Generalife, imaginando que era un sultán exiliado, no un chico huérfano lidiando con la revelación de que su padre era gay. ¿Cómo no lo vi antes? Las ausencias nocturnas justificadas como reuniones de la cooperativa, las miradas evasivas cuando hablábamos de matrimonio. Mi madre lo sabía, por supuesto. Encontré una carta en su cajón, garabateada con su letra temblorosa. Carlos, si Javier se entera, dile que el amor no elige banderas. Solo late. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas mientras la quemaba en el fregadero, el humo subiendo como un pecado confesado. Pero el verdadero conflicto empezó una noche de tormenta, cuando el viento del siroco azotaba las persianas como un amante celoso. Estaba en mi habitación, hojeando un libro de Lorca, ese poeta granadino que tanto amaba mi madre, con sus odas al amor prohibido en el Jardín de las Rosas, cuando oí voces en el salón. Bajé las escaleras de puntillas, el corazón latiendo como un tambor en una procesión de la Macarena. Mi padre y Manuel discutían en voz baja,
pero las palabras se clavaron en mí como espinas de un rosal silvestre. No puedes ocultárselo más, Carlos. Javier te mira como si fueras un traidor. Dile la verdad sobre nosotros, sobre cómo nos conocimos en esa maldita manifestación en Madrid en el 92. La voz de Manuel era un rugido contenido, y mi padre respondió con un sollozo, ¿y qué? ¿Que soy un maricón que abandonó a su mujer por un catalán ateo? Rosa lo entendió, pero Javier. Él es como yo, Manuel. Lo veo en sus ojos. Si se entera, lo empujaré al abismo. Me quedé paralizado, el libro cayendo al suelo con un tut sordo. ¿Como yo? ¿Qué demonios significaba eso? Esa noche no dormí. Me masturbé furiosamente pensando en los chicos del bar El Zahir, esos morenos con camisas abiertas que bailaban salsa hasta el alba, pero el rostro que invadía mis fantasías no era el de ellos. Era Manuel, su mandíbula cuadrada, la forma en que sus dedos trazaban líneas invisibles en el aire cuando explicaba la arquitectura mudéjar. Me odiaba por ello. Era mi padrastro, por el amor de Dios. Un hombre casado con mi padre. Pero el deseo era un fuego que no se apagaba con rezos ni con vino tinto. Al día siguiente, evité sus ojos durante el desayuno, tortillas de patatas y café solo, y salí a correr por el Paseo de los Tristes, junto al río Darro, donde el agua murmuraba secretos que nadie quería oír. La tensión creció como una enredadera en las paredes de la casa. Mi padre empezó a beber más, esas botellas de Rioja que guardaba para las fiestas, y Manuel se volvía distante, pasando noches en su estudio con la puerta cerrada. Yo, meanwhile, encontré un trabajo temporal como guía turístico en la Alhambra, irónico, ¿no? Llevando a japoneses y yanquis por los salones de los leones, explicando amores truncados de reyes moros mientras mi propio corazón sangraba. Allí conocí a Diego, un estudiante de Bellas Artes de Sevilla, con rizos negros y una sonrisa que prometía redención. Nos besamos por primera vez en el mirador de San Nicolás, con la Alhambra al fondo como testigo eterno, sus labios sabiendo a churros y a libertad. Eres precioso, Javier. Como un verso de Machado, murmuró, y por un momento, creí que podría olvidar el caos en casa. Pero el destino, ese cabrón con acento andaluz, tenía otros planes. Una tarde, regresé temprano del trabajo y encontré a Manuel solo en la cocina, preparando gazpacho con sus manos expertas. Mi padre estaba en los olivares, como siempre. Javier, ¿puedo hablar contigo?, dijo, secándose las manos en un trapo de hule con estampado de flamencos. Asentí, sentándome en la mesa de azulejos sevillanos. Sus palabras cayeron como una avalancha, tu padre y yo nos amamos desde hace 15 años. Tu madre lo sabía, y nos bendijo en su lecho de muerte. No somos monstruos, hijo. Solo hombres que aman a otros hombres en un país que aún nos mira con recelo, pese a las bodas en el ayuntamiento. Lágrimas brotaron de sus ojos verdes, y algo en mí se quebró. Me levanté, furioso. ¿Y yo qué? ¿Sabías que soy como vosotros? ¿Que miro a los hombres y me quema por dentro? Pero no puedo amar a mi propio padrastro, joder. Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas, y el silencio que siguió fue más ensordecedor que el cañón de la fiesta de San Juan. Manuel palideció, pero no retrocedió. En cambio, se acercó, su mano rozando mi brazo con una electricidad que me dejó sin aliento. No es pecado, Javier. ¿Es vida? Y entonces, en un impulso que aún me avergüenza, lo besé. Fue un beso desesperado, salado de lágrimas y deseo reprimido, sus labios firmes contra los míos como las columnas de la mezquita de Córdoba. Duró segundos eternos, hasta que el sonido de la puerta principal nos separó como un trueno. Mi padre entró, con el rostro ceniciento, habiendo visto todo desde el umbral. El mundo se detuvo en ese beso traidor, y cuando mi padre dejó caer la bolsa de aceitunas al suelo, el ruido de las frutas rodando por las baldosas fue como el eco de mi ruina. Hijo de puta, rugió Carlos, su voz quebrada por el dolor y la rabia, avanzando hacia nosotros con los puños cerrados como si fuera a iniciar una riña en una taberna de la Chana. Manuel se interpuso, alzando las manos en súplica. Carlos, no es lo que piensas. Él solo está perdido, como yo lo estuve. Pero yo no podía hablar, el pánico me atenazaba la garganta, y huí escaleras arriba, encerrándome en mi habitación con el corazón martilleando como el repique de campanas en la catedral durante la vigilia pascual. Esa noche,
la casa se convirtió en un campo de batalla silencioso. Oí sus gritos filtrándose por las paredes, acusaciones de infidelidad, de secretos enterrados más profundo que las catacumbas bajo la capilla real. Mi padre lloraba como un niño, su voz un lamento que me recordaba las saetas de la Semana Santa, esas coplas dolientes que clavan el alma. Manuel defendía con calma catalana, pero yo sabía que había herido a ambos, que mi debilidad había envenenado el único lazo que les quedaba. Al amanecer, encontré una nota bajo mi puerta: necesito tiempo. Me voy a Los Olivares unos días. No hagas tonterías, Javier. Te quiero, pase lo que pase. Papá. Manuel ya se había marchado al estudio, dejando el gazpacho intacto en la nevera como un sacrificio olvidado. Sofloqué solo en Granada, una ciudad que de repente me parecía un laberinto de espejos rotos. Salí a caminar por el Albaicín, subiendo callejones empinados donde las mujeres colgaban ropa al sol y los gatos maullaban desde los tejados de tejas árabes. Me detuve en la plaza de San Nicolás, ese mirador eterno donde Picasso pintó sus sueños cubistas, y llamé a Diego. Ven, por favor. Necesito que me salves de mí mismo. Él llegó esa misma tarde, con su mochila llena de lienzos y una botella de vermú, y nos perdimos en su alquiler en el Realejo, besándonos con urgencia contra paredes encaladas que olían a azahar. Diego era salvación temporal, sus manos jóvenes exploraban mi cuerpo con la curiosidad de un artista, trazando mapas de pecas en mi pecho como si fueran constelaciones. Dime qué te pasa, amor, susurró mientras yacíamos enredados en sábanas revueltas, el sonido de un laúd gitano filtrándose desde la calle. Le conté todo, la muerte de mi madre, el secreto de mi padre, el beso prohibido con Manuel, y él me abrazó fuerte, sus rizos ticleando mi nariz. Eres valiente por admitirlo. En Sevilla, mi familia me echó por lo mismo. Pero el amor no es una cárcel, Javier. Es un jardín, aunque tenga espinas. Por un tiempo, creí en sus palabras. Pasamos semanas robadas, tardes en el Parque de las Ciencias, donde los invernaderos tropicales nos aislaban del mundo, noches en tascas de la Beiber Rambla, compartiendo tapas de jamón ibérico y confidencias sobre sueños rotos. Diego pintaba mi retrato, yo desnudo contra el fondo de la Sierra Nevada, y en esos momentos, me sentía vivo, no como el hijo bastardo de una familia fracturada. Pero el fantasma de Manuel acechaba. Lo veía en los anuncios de arquitectura en el periódico, en los hombres maduros que paseaban por el paseo del Salón con esa misma postura erguida. Una noche, después de hacer el amor con Diego, soñé con él, Manuel en la Alhambra, sus dedos como plumas sobre mi piel, susurrando versos de Garcilas o de la Vega sobre amores imposibles. Desperté sudando, con una erección traicionera que me llenó de asco. El conflicto estalló de nuevo cuando mi padre regresó, demacrado y con ojeras como surcos en la tierra seca. Cenamos en silencio, albóndigas en salsa que Manuel había dejado congeladas, un gesto de paz fría. Hablemos, Javier, dijo Carlos al fin, sirviéndose un vaso de fino de Chiclana que apuró de un trago. Lo que pasó. No fue tu culpa. Manuel y yo hemos hablado. Él te quiere como a un hijo, nada más. Mentía, y lo sabía, el beso había sido mutuo, un incendio que ninguno podía extinguir solo. Pero asentí, fingiendo arrepentimiento, mientras mi mente bullía con reproches. ¿Por qué me ocultaste todo, papá? ¿Por qué fingiste ser el marido perfecto cuando mamá sufría en silencio? Lágrimas rodaron por su rostro arrugado. Por ti, hijo. En los 80, cuando Franco aún olía en el aire, ser gay era un boleto al infierno o al psiquiátrico. Tu madre y yo. Fue un pacto. Ella amaba a una mujer en secreto, ¿sabes? Pero eso la mató por dentro. La revelación me golpeó como un mazazo, mi madre, la devota Rosa, con su propia traición enterrada bajo rosarios y misas. El mundo giraba al revés, y yo era el eje de la locura. Decidí confesarle a Diego mi dilema, pero el destino intervino con crueldad española. Una mañana, mientras guiaba un tour por los palacios nazaríes, recibí una llamada de Manuel: Javier, tu padre ha tenido un accidente en Los Olivares. Ven al Hospital Virgen de las Nieves. El pánico me cegó, dejé a los turistas con un compañero y corrí al hospital, el tráfico de la Gran Vía del Colón un infierno de bocinas. Carlos yacía en una cama, con el brazo escayolado y el rostro pálido, pero vivo. Una rama traicionera, murmuró con una sonrisa débil. Manuel estaba a su lado,
sosteniendo su mano con ternura pública, ignorando las miradas de las enfermeras bigotas. Gracias por venir, me dijo, y en sus ojos vi el perdón que no merecía. Pero entonces, Diego irrumpió en la habitación, jadeante por la carrera, y el aire se cargó de electricidad. ¿Quién es este?, preguntó mi padre, confundido. Diego, con su efusividad sevillana, se presentó como el novio de Javier, besándome en la mejilla sin pudor. El silencio que siguió fue letal. Mi padre se incorporó, el dolor olvidado en su ira. ¿Novio? En mi cara, después de lo que hiciste con Manuel. Las palabras salpicaron como veneno, y Manuel palideció, tratando de calmarlo. Pero Diego, herido en su orgullo, explotó: ¿Qué coño dices? Javier me lo contó todo. Tú y tu marido, fingiendo ser familia normal mientras él se pudre en el secreto. La habitación se convirtió en un circo de acusaciones, mi padre gritando sobre traición filial, Diego defendiendo mi honor con puños listos, Manuel suplicando paz como un mediador en una asamblea de vecinos. Huí de nuevo, lágrimas cegándome, bajando en el ascensor como si descendiera al Averno de Dante, ese infierno que Lorca tanto cantó. Esa noche, solo en casa, bebí hasta el amanecer, el vino tinto manando como sangre de uvas pisadas en la vendimia. Llamé a Diego, pero no contestó, su mensaje llegó al alba: no puedo competir con fantasmas, Javier. Lo siento. ¿Adiós? El rechazo dolió como una saeta en el pecho, pero peor fue la culpa. ¿Era yo el villano? ¿Un chico codicioso que devoraba el amor de su padre y su padrastro? Al día siguiente, visité a mi padre en el hospital. Perdóname, susurré, arrodillado junto a su cama como en confesionario. Él me tomó la mano, su palma áspera como corteza de olivo. El perdón es de Dios, hijo. Pero el amor. Eso es nuestro. Manuel, desde la puerta, asintió con ojos húmedos. Por primera vez, los tres formamos un círculo frágil, unidas por el dolor compartido. Pero las tormentas no cesan en Granada, el siroco trae arena del desierto, y con ella, secretos enterrados. Una semana después, encontré una carta en el bolsillo de la chaqueta de Manuel, una confesión de amor de un antiguo amante, un andaluz de Málaga que lo buscaba tras años de silencio. ¿Vuelves conmigo, o sigues jugando a la familia feliz? El celos me consumió como vinagre en una herida abierta. Confronté a Manuel esa noche, mientras mi padre dormía en el sofá con la tele murmurando un partido del Real Madrid. Eres un hipócrita. Predicas amor eterno, pero tienes un pie fuera. Él negó con vehemencia, pero la duda se plantó como una mala hierba en mi alma. La carta de Málaga ardía en mi bolsillo como un carbón encendido durante una barbacoa en las cuevas del Sacromonte, y cada paso que daba por las calles de Granada me recordaba lo frágil que era nuestra tregua. Mi padre salió del hospital con el brazo en cabestrillo, insistiendo en volver al trabajo pese al dolor, su terquedad tan andaluza como un torero enfrentando al toro. La tierra no espera, Javier. Ni el amor tampoco, me dijo una mañana mientras cargábamos la camioneta con herramientas, el sol naciente bañando la Sierra Nevada en tonos rosados. Manuel conducía en silencio, su perfil contra el vidrio como una estatua de mármol en el Museo de la Alhambra, y yo bullía por dentro, planeando la confrontación que rompería todo. Llegamos a los olivares al mediodía, el calor ondulando el aire como un velo de bailaora. Los árboles centenarios se extendían en hileras infinitas, sus troncos retorcidos contando historias de sequías y vendimias gloriosas. Mi padre se adentró en el campo, podando ramas con su mano buena, mientras Manuel y yo nos quedamos junto al cortijo, un edificio blanco con patio empedrado donde las gallinas picoteaban indiferentes. Dime la verdad, exigí, sacando la carta arrugada. Sus ojos verdes se ensancharon, y por un instante, vi el pánico de un hombre acorralado. Es del pasado, Javier. Antes de tu padre. Lo cerré hace años. Pero su voz tembló, y yo, ciego de rabia, lo empujé contra la pared de adobe. Mentiroso. ¿Vas a abandonarnos como abandonaste a mamá en su lecho? ¿O es que yo soy el estorbo en tu idilio perfecto? El empujón fue el detonante. Manuel me agarró los brazos, su fuerza sorprendente para un hombre de pluma y regla, y me besó de nuevo, no con ternura, sino con furia, un beso que sabía a traición y a deseo largamente negado. Respondí, Dios me perdone, mis manos enredándose en su camisa, el olor a tierra y colonia barata invadiendo mis sentidos.
Fue un error catastrófico, un incendio en un polvorín de olivo seco. Nos separamos jadeantes cuando oímos el grito de mi padre: «¡Basta! ¡Os he visto!». Corrió cojeando desde los árboles, el rostro contorsionado por una agonía que no era solo física. «Fuera de mi vida, Manuel. Y tú, Javier, eres peor que un Judas en Jueves Santo». La escena que siguió fue un drama digno de Calderón de la Barca, mi padre expulsando a Manuel con maldiciones que resonaban en el valle, bolsas volando por el aire como en una mudanza forzada. Manuel suplicó, lágrimas surcando su rostro: «Carlos, por el amor que nos une». Javier está confundido, es el duelo. Pero mi padre, herido en lo más profundo, lo abofeteó, un golpe seco que dejó una marca roja en la mejilla. «El amor. Tú lo pervertiste todo. Vete a tu Cataluña, donde los maricones como tú son bienvenidos». Manuel se marchó en su coche, el motor rugiendo como un lamento, y yo me quedé allí, arrodillado en la tierra, vomitando bilis y remordimientos mientras mi padre sollozaba contra un olivo, su cuerpo sacudido como un penitente en procesión. Los días siguientes fueron un purgatorio personal. Mi padre se encerró en el cortijo, bebiendo anís del mono hasta caer rendido, y yo vagaba por Granada como un alma en pena, evitando las plazas donde Diego y yo habíamos reído. Intenté contactar a Manuel, llamadas que iban al buzón, mensajes que se perdían en el éter, pero el silencio era su respuesta más cruel. Una noche, en un arrebato, subí a la Alhambra solo, sentándome en el patio de los Arrayanes bajo la luna llena, el agua de la fuente susurrando absoluciones que no merecía. Allí, entre las columnas de mármol delicado, lloré por mi madre, por el amor que ella había sacrificado en silencio, por el padre que ahora me odiaba con la ferocidad de un patriarca bíblico. «Perdóname, Rosa», murmuré al viento, imaginando su espíritu en las brisas del Generalife. El punto de quiebre llegó con una llamada inesperada, era el amante de Málaga, un tal Antonio, que había encontrado mi número en la agenda de Manuel. «Dile a tu padrastro que lo espero en la costa. Si no, le mando las fotos a su familia». Las fotos eran instantáneas explícitas, Manuel joven y desnudo en una playa de la Axarquía, abrazado a Antonio con una pasión que ahora me revolvía el estómago. El chantaje era vil, pero en mi desesperación, lo usé como arma. Se lo mostré a mi padre esa misma noche, en la cocina del cortijo iluminada por una bombilla desnuda. «Mira lo que es tu esposo. Un puto infiel desde el principio». Carlos las vio, su rostro pasando del shock a la resignación, y por primera vez, no gritó. En cambio, se sentó, derrotado. «Todos tenemos demonios, Javier. El mío eres tú, por lo que has hecho. Pero Manuel. Él me salvó de la soledad después de tu madre. Y tú lo destruiste por celos». Sus palabras me golpearon como una lluvia de granizo en la Alpujarra. Celos, sí, era eso. No solo por Manuel, sino por el amor que mi padre había encontrado sin mí, por la vida que yo anhelaba y no podía tener. Esa confesión nos unió en el dolor, lloramos juntos, abrazados como en mi infancia, cuando me contaba cuentos de la Reconquista para ahuyentar pesadillas. «Te perdono, hijo», murmuró al fin. «Pero tenemos que arreglar esto. Por Rosa». Al día siguiente, viajé a Málaga en autobús, el paisaje de la Costa del Sol desfilando como un sueño borroso. Encontré a Antonio en un bar de Chiringuito, un hombre bronceado con ojos de depredador. «Dile a Manuel que lo amo de verdad», me espetó, pero yo lo amenacé con la policía por extorsión. Se rió, pero cedió, quemando las fotos en un cenicero de conchas. «Dile que lo dejo ir. Pero él nunca te querrá como me quiso a mí». Regresé a Granada con el corazón más ligero, pero el reencuentro fue un calvario. Llamé a Manuel desde una cabina en la Plaza de Toros, mi voz temblorosa: «Vuelve. Papá te espera». Él llegó esa noche, exhausto, y los tres nos sentamos en el salón de la casa en Reyes Católicos, ahora polvorienta por el abandono. La conversación fue un río de lágrimas y verdades, mi atracción por Manuel como proyección de mi propia confusión sexual, la culpa de mi padre por no haber sido abierto antes, el arrepentimiento de Manuel por no poner límites. «Os amo a ambos, pero no como amantes», confesó Manuel, y yo asentí, el beso ahora un recuerdo amargo que curaba como una cicatriz. Sin embargo, el clímax inesperado acechaba en las sombras. 2 semanas después, durante la Feria de las Flores en el Corpus Christi,
cuando las calles se llenaban de carruajes engalanados y el aroma de rosas frescas, recibí una carta anónima, fotos de mi y Manuel en el olivar, tomadas por un vecino chismoso. Pecadores. La iglesia os maldecirá. El escándalo estalló como pólvora, rumores en la parroquia, miradas acusadoras en el mercado de la alcaicería, mi padre perdiendo contratos en la cooperativa por escándalos familiares. La presión fue insoportable, mi padre sufrió un colapso, hospitalizado de nuevo, y Manuel, harto, amenazó con irse. No puedo destruirte más, Carlos. Ni a Javier. En el hospital, bajo las luces fluorescentes que zumbaban como avispas, tomé la decisión más difícil, la huida. Me voy a Madrid, anuncié esa noche, con una mochila llena de ropa y el libro de Lorca como talismán. Necesito encontrar mi propio camino, sin arrastraros. Mi padre protestó débilmente, pero Manuel me abrazó en la puerta, su voz un susurro: ve, y vive el amor sin miedo. Por tu madre. El tren partió al amanecer, la Alhambra despidiéndose en la ventanilla como un sueño desvaneciéndose. Madrid me recibió con su bullicio impersonal, un contraste brutal con la intimidad asfixiante de Granada, el metro subterráneo como venas de una bestia urbana, el Retiro con sus paseos de enamorados anónimos, el Chueca rebosante de bares gays donde los hombres se miraban sin pudor bajo luces de neón. Alquilé un piso diminuto en Malasaña, compartido con un grupo de artistas precarios, uno de ellos, un vasco tatuado que pintaba murales políticos, y encontré trabajo en una librería de la Carrera de San Bernardo, rodeado de ediciones de Goyás y Quevedo que me recordaban el peso de la historia española. Las noches eran fiestas efímeras, cócteles en el Tigre, besos robados con extraños que olían a colonia cara y promesas vacías. Pero el vacío persistía, un hueco en forma de olivo y fuente nazarí. Escribía cartas a mi padre, postales de la Puerta del Sol con mensajes lacónicos: la ciudad me cura. Pronto vuelvo. Él respondía con fotos del cortijo, Manuel a su lado sonriente, el brazo ya sin escayola. Te echamos de menos, pero estamos bien. El amor sobrevive, como el Guadalquivir. Esas palabras me daban fuerzas, pero también avivaban la nostalgia. Un día, en una manifestación por los derechos LGTB en Sol, banderas arcoíris ondeando contra el viento de la sierra, vi un rostro familiar, Diego, ahora con barba incipiente y un cartel que decía Amor sin fronteras. Nos abrazamos entre la multitud, perdón y deseo renaciendo como jazmines en primavera. Te perdoné hace meses, confesó sobre un café en la Plaza Mayor. Y yo a ti. Pero ahora soy otro. Hicimos el amor esa noche en su estudio, lienzos apilados como testigos mudos, y por primera vez, no hubo fantasmas. Sin embargo, el clímax final irrumpió como un torbellino, una llamada de mi padre en plena medianoche. Javier, Manuel. Se ha ido. El cáncer. Igual que tu madre. El mundo se derrumbó, colgué y tomé el AVE esa misma hora, el tren surcando la meseta como una flecha de castigo. Llegué a Granada al alba, la ciudad envuelta en niebla como un sudario, y encontré a mi padre en la casa, sentado en el salón con una botella a medio vaciar. Manuel había ocultado su enfermedad durante meses, un tumor en el páncreas, diagnosticado en silencio catalán, negándose a tratamientos por no querer ser una carga. Quería que viviéramos normal, hasta el final, sollozó Carlos, mostrándome una carta de despedida: amores míos, el amor no muere, se transforma en olivos eternos. Cuidaos. Manuel. El funeral fue un acto de resistencia, en la misma iglesia donde enterramos a mi madre, con el sacerdote oficiando una misa discreta, pero con amigos de Manuel, arquitectos catalanes y activistas madrileños, llenando los bancos con rosas rojas, símbolo de pasión prohibida. Mi padre y yo nos abrazamos al ataúd, y en ese momento, el perdón se selló, no con palabras, sino con el entendimiento de que el amor, en su forma más cruda, es traición y redención entrelazadas. Diego vino desde Sevilla, quedándose a mi lado, su mano en la mía un ancla en la tormenta. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta, como restaurar un palacio nazarí dañado por el tiempo. Mi padre y yo administramos los olivares juntos, el aceite virgen fluyendo como lágrimas purificadas. Vendimos la casa en Reyes Católicos y nos mudamos al Cortijo, donde el silencio de las noches se llenaba con recuerdos, las risas de Manuel contando anécdotas de Gaudí, mis besos robados con Diego en el patio, las cartas de mi madre leídas en voz alta al atardecer. Encontré paz en la Alhambra,
guiando tours no como turista, sino como nativo, explicando a los visitantes cómo los amores moros, Comares y su sultana, sobrevivieron en poemas grabados en estuco. Un año después, en el mirador de San Nicolás, con la Alhambra dorada por el sol poniente, le propuse matrimonio a Diego. Sí, dijo, y nos besamos con la ciudad como testigo, el viento querín y ecos de flamenco lejano. Mi padre, ahora con arrugas de sabiduría, nos bendijo con una sonrisa, por Manuel, por Rosa. Que el amor sea libre. No fue un final feliz de cuento de hadas, el dolor persiste, como cicatrices en la piel andaluza, pero fue humanitario, una lección de que en España, tierra de inquisiciones y renacimientos, el corazón late más fuerte que las cadenas. Y así, en Granada eterna, comencé de verdad mi nueva vida, no con secretos, sino con verdades desnudas, amando sin miedo bajo el cielo de estrellas que mi madre tanto adoraba.